Hay todo este estereotipo de los Eurogamers, que son gente que no les gusta el azar. Y quizás sí. Hace poco estaba yo compartiendo un artículo de La Matatena en el que hablaba acerca del azar en los juegos de mesa y de cómo a mí me gustaba que las cosas estuvieran un poquito más controladas. Esa persona dijo que era un idiota y que estaba mal, porque para él lo que más le gustaba era que hubiera cierto azar o cierta incertidumbre, que hubiera algo que permitiera que todos los jugadores tuvieran la misma probabilidad de ganar, o tan siquiera que si un jugador era la primera vez que jugaba un juego, no iba a ser siempre el que iba a perder porque los otros jugadores sabían más de ese juego, sabían más de la estrategia. Obviamente, ¿ahí qué sucedió? Pues bueno, uno de los deportes más viejos del mundo, que es pelearse con extraños en internet, y no nos llevó a ningún lado, pero, algo que sí sucedió fue que me dieron muchas ganas de abordar un poquito más el tema del azar en los juegos de mesa. Y de eso va a tratar este video. Pues antes de empezar a hablar del tema tan escabroso que es el azar en los juegos de mesa y antes de que se me empiecen a poner punks en los comentarios, me gustaría agradecerle a Emilio Estrada. Él es un diseñador mexicano de juegos de mesa. Él diseñó el juego Cooking Rumble y a él fue a quien acudí para pedirle algunas referencias de libros o de artículos científicos o de cosas que me permitieran ayudarme a explicarles a ustedes el papel del azar y la incertidumbre en los juegos de mesa. Así que gracias, Emilio. Y vamos a pasar a hablar de eso. Y voy a aprovechar que ya dije ahí una palabra medio rara que es incertidumbre. La incertidumbre es la incapacidad que tenemos de saber o predecir qué es lo que va a suceder. Es una de las cosas que más nos causa estrés en la vida, pero también es una parte esencial de los juegos de mesa. Hay un escritor y diseñador de juegos que se llama Greg Costikyan, quien escribió un libro que se llama Uncertainty in Games o Incertidumbre en los juegos, y él dice que diseñando juegos de mesa, tener algo de incertidumbre es esencial. Porque para él, si no hay incertidumbre, no es un juego. Imagínate que si en un juego sabes exactamente qué es lo que va a suceder, entonces no hay más que ver como una película por segunda vez. Digo, tiene sus cosas buenas ver una película por segunda vez, pero en el caso de los juegos de mesa esto se puede volver algo más aburrido y específicamente en el caso de los juegos, la incertidumbre es una parte esencial de los juegos. Pero hay varias maneras de crear esta incertidumbre. En los juegos vamos a encontrar 4 cosas que van a meter incertidumbre a los juegos, ¿no? Una de ellas es la información oculta, que es tan fácil como tener una mano de cartas y que tus enemigos, tus contrincantes no sepan, tus contrincantes no sepan qué es lo que tienes en la mano. Eso ya es una manera de mantener información oculta. También sucede, por ejemplo, en los videojuegos, cuando hay un fog of war o cuando no sabes qué es lo que hay adelante en algún área. Eso también es información oculta. La otra es la habilidad y el desempeño. Sucede también en los juegos de mesa que son como de habilidad o de destreza, en donde pues eso es también un factor de incertidumbre. Yo estoy bien idiota, entonces siempre se me va a caer la última pieza del Jenga, aunque sea la primera que estoy poniendo, ¿no? Sucede, es algo muy común. Otra manera de hablar de incertidumbre en los juegos de mesa es cuando estamos hablando de la incertidumbre que genera tu oponente. Por ejemplo, podemos tomar el ejemplo de un juego con información perfecta. Por aquí les tengo el Santorini. El Santorini es un juego en el que pues toda la información está ahí, el tablero está ahí. Es un juego muy parecido al ajedrez en ese sentido. Es un tablero con cuadrícula. Sabes dónde está tu oponente, sabes qué es lo que hay. Y aún así no sabes cómo va a responder tu oponente a lo que tú hagas. Y eso es también una parte de la incertidumbre. Lo mismo pasa en el ajedrez. Por eso sucede que no siempre van a ganar los mejores jugadores. Y esto fue una pelea muy grande en un artículo que hice en La Matatena, pero no siempre van a ganar los mejores jugadores. Y pues ahí hay algo de incertidumbre. Y la última cosa que le agrega incertidumbre a los juegos de mesa es el azar o los elementos aleatorios. Todas estas cosas lo que nosotros conocemos como el azar en las matemáticas es lo que definimos como aleatoriedad, que es la capacidad o la incapacidad que tenemos de predecir después de un evento cuál va a ser su resultado. Es decir, cuando yo tiro los dados, aunque sé cuál es la probabilidad de que ciertos números salgan cuando tiro 2, no voy a saber exactamente qué es lo que va a caer y existe ahí cierta incertidumbre. Y en eso es en lo que nos vamos a estar concentrando hoy, en todos los elementos
que le agregan azar a los juegos de mesa. Los elementos que agregan azar a los juegos de mesa pueden ser, como ya les dije, los dados, puede ser una baraja que tenemos que revolver y que va a ser imposible saber cuál va a ser el orden en el que van a salir las cartas. Puede ser una torre de losetas. Hay unas que a mí se me hace que están muy poco usadas, que son las torres de cubos, en las que vas agregando cubos arriba y van cayendo cubos de diferente color abajo. Hay muchos juegos que usan esas. Vayan y chequenlos porque son elementos muy interesantes que le agregan azar a los juegos de mesa. Encontramos entonces azar tanto en juegos Ameritrash como en juegos Euro. Lo que cambia es la manera en la que lo aplicamos. Y aquí voy a volver un poquito a la discusión que tuve con el extraño de Internet. Saludos, extraño de Internet. Esta persona decía que lo bueno de los juegos Ameritrash o de los juegos que él decía que tenían más azar y que ese azar ayudaba a que los jugadores novatos pues no tuvieran casi la misma probabilidad de ganar que los jugadores más experimentados, y es decir, la experiencia o la habilidad que tú tuvieras con un juego no iba a influir tanto en quién iba a ganar, y eso lo hacía más emocionante para todos. Y eso ata un poquito al video en el que explicamos la diferencia entre euros y Ameritrash, en el cómo los euros buscan como esta elegancia, y esta elegancia no es otra cosa más que una maquinaria que funcione como algo muy bien aceitado, y los juegos Ameritrash lo que buscan es generar estas emociones y esta historia y este drama, ¿no? Pueden decir que sí, pueden decir que no. Si quieren, vayan y comenten en ese video para discutir un poquito de ese tema que también está muy interesante. Que, por cierto, mucha gente se quejó de que usé el término Ameritrash cuando es el término que la misma gente usa con cariño y que es un término que se generó primero de manera despectiva en los 80s, pero luego la misma comunidad de jugadores lo apropió como algo positivo y ahorita se usa como algo positivo. No solamente los que no hablamos inglés como primer idioma a veces consideramos que es un término feo, pero no, para nada. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Entonces, si tú me estás diciendo que tanto el euro como los Ameritrash tienen azar, ¿por qué son diferentes? Primero que nada, lo que vamos a tener que entender es las generalidades o la estructura general de un juego de mesa. ¿Qué es lo que sucede? Hay un estado del juego, hay una decisión que toma un jugador y hay un resultado o una consecuencia de esa decisión. El azar puede entrar de varias maneras y hay dos maneras generales de azar en esta estructura de los juegos: el azar de entrada y el azar de salida. Veamos cuál es la diferencia entre estos dos. Antes que nada, hay que aclarar que los juegos de mesa normalmente combinan distintos tipos de azar. Hay varios juegos de mesa que, dependiendo del tipo de juego, van a tener distintos tipos de azar, pero todos van a tener estos elementos que le van a añadir azar. Lo importante es cómo se aplica ese azar. Y vamos a hablar primero del azar de entrada. Ya entendimos la estructura de los juegos, en donde vamos a tener ese estado, luego la acción que nosotros o la decisión que vamos a tomar, y vamos a hablar del resultado. Imaginemos juegos como Coimbra. En Coimbra, una de las cosas más importantes que vamos a hacer y una de las acciones más importantes que vamos a tomar es tirar los dados y luego vamos a elegir qué dados tomar. Y eso nos va a permitir hacer diferentes acciones. Aquí, el azar es un azar de entrada, porque el azar de entrada va a definir cuál es el estado del juego. Específicamente de una parte del juego, que son estos dados que vamos a tener aquí. Y nosotros, cuando tomemos uno, vamos a saber qué es lo que buscamos o qué es lo que podemos hacer con esa opción. Obviamente va a depender también de qué tomen nuestros contrincantes. Entonces vamos a tener ahí otro tipo de incertidumbre. Vamos a tener ahí también qué es lo que hay ahí en el tablero, porque también hay un mazo de cartas. Entonces hay distintos tipos de incertidumbre. Pero cuando la incertidumbre o el azar lo que está haciendo es definir el estado del juego, vamos a hablar de un azar de entrada. Ahora bien, si existe la aleatoriedad de entrada, también existe la aleatoriedad de salida. Y si recordamos la estructura de los juegos o la estructura básica de un juego, si acá tenemos la certeza de un estado del juego, sabemos exactamente qué es, podemos tomar una decisión, pero lo que no vamos a saber va a ser el resultado. Y esto es algo muy común en los juegos más viejos o en los juegos quizás que tienen más historia o más clásicos. Un ejemplo de ellos, y es muy sencillo, es el Dungeons and Dragons. Los juegos de rol en los que normalmente lo que nosotros hacemos es tomar una decisión. Bueno, estamos en una situación que nos puso el Dungeon Master, tomamos una decisión
y tiramos los dados para ver qué es lo que sucede. Y a partir de ahí podemos tener un éxito rotundo o un fracaso desastroso. En el caso del Risk, por ejemplo, es otro juego que tiene azar de salida. ¿Por qué? Bueno, pues nosotros podemos decidir atacar a un contrincante, pero eso no va a garantizar que incluso si tenemos más tropas y lo atacamos con más tropas, que el otro contrincante se pueda defender y pueda acabar con todas nuestras tropas a la hora de atacar. Todo puede depender de las tiradas de dados que nosotros hagamos, y lo cual es completamente al azar. Hay varios ejemplos de azar de entrada y azar de salida, y el azar de entrada y el azar de salida van a generar sensaciones completamente distintas. Aún así, la mayoría de los juegos no solamente tienen un solo de azar o combinan diferentes tipos de azar, porque por ejemplo, puede suceder que haya juegos en los que la toma de decisiones que yo haga vaya a cambiar el tablero. Por ejemplo, podemos hablar de Five Tribes, en la que yo voy a cambiar el tablero y ese estado diferente es parte del azar para la entrada del siguiente jugador. Es decir, yo sé exactamente lo que va a suceder, pero el otro jugador le va a tocar el tablero completamente cambiado dependiendo de lo que yo haya hecho. Lo mismo va a suceder cuando estamos jugando juegos de cartas, por ejemplo, un juego de construcción de mazo. Podemos hablar, por ejemplo, del Star Realms. En Star Realms vamos a tener distintos niveles de aleatoriedad. El primer nivel de aleatoriedad es la mano que yo reciba a la hora de jalar de mi mazo. Luego va a también cambiar un poco el mercado de cartas del cual vamos a poder comprar. Hay otros juegos como Dominion en los que al inicio del juego se va a definir, si tienes distintas expansiones o dependiendo del tipo de juego, se van a definir cuáles son las cartas que van a estar disponibles. Y esa combinación de cartas va a crear juegos completamente distintos. Y pues también va a haber azar en las cartas que yo jalo y en las cartas que mis otros contrincantes pueden jugar o en las cartas que yo juego y que las cartas que tengo en mano. Entonces, todo eso convierte o hace que la mayoría de los juegos pues tengan distintos niveles de azar, de entrada, de salida, y que nos permitan pues jugar con la manera en la que lo aplicamos. Y aunque hemos hablado de aleatoriedad de entrada y aleatoriedad de salida, no es tan fácil. La mayoría de los juegos lo combinan de distintas maneras. Por ejemplo, tomemos un ejemplo conocido, ¿no? Catán, un juego que muchos odian, muchos aman, pero aquí vamos a analizar cómo es que funciona distintos niveles de azar. El primer nivel de azar que vamos a encontrar es un azar de entrada en el que es cómo acomodamos las losetas del Catán, cómo acomodamos los números del Catán, que normalmente hay unas reglas para hacerlo, ¿no? Entonces, eso va a definir ya un estado del tablero que va a ser un azar de entrada que va a influenciar cómo se va a comportar todo el juego. El siguiente nivel de azar es a la hora de tirar los dados. Cuando yo tiro los dados, ciertas regiones van a producir recursos. Eso me va a dar a mí ciertos recursos o no en la mano. Y a partir de eso yo voy a poder tomar decisiones y voy a poder tener esas decisiones de comprar cosas, y dependiendo de lo que yo decida comprar y dónde colocar distintos nuevos pueblos o nuevas ciudades, va a ser lo que yo voy a poder hacer en un futuro, ¿no? Pero eso es también aleatoriedad de entrada. Y ustedes me van a decir, ¿dónde hay aleatoriedad de salida? Bueno, esto es bastante fácil. Cuando tú decides comprar una carta de desarrollo, decides tomar la acción de comprar una carta de desarrollo, pero no sabes cuál es la carta de desarrollo que vas a obtener. Eso es una aleatoriedad de salida, porque tú tomaste una decisión, pero no vas a saber cuál es el resultado de esa decisión hasta que tomes la carta. Ahora, si se quejan de que Catán use dados para ir definiendo los bienes, porque, pues sí, aunque siguen una distribución de probabilidad en la que el 7 es el número más probable de salir y el 1 y el 2 y el 12 son los números menos probables de salir, no es completamente garantizado que van a salir todos los números durante un juego, y eso pues a mucha gente le hace ruido. Entonces hay una expansión que creo que es la de pescadores, que también incluye un mazo de cartas que tienen los dados, que tienen números pues que van del 1 al 12 y que siguen ese mazo la distribución de probabilidad de los dados. Y el chiste es que vas sacando uno y se van tomando esos, luego cuando se termina el mazo lo vas barajeando. Eso te garantiza que vas a tener la misma distribución de probabilidad, pero también garantiza que van a salir todos los números, nada más para la gente que le haga ruido esa idea. Entonces, como ya vemos, distintos tipos de aleatoriedad de entrada o de salida pueden convivir en un mismo juego. Pero lo que sí es cierto es que tanto la aleatoriedad de entrada como la aleatoriedad de salida generan sensaciones diferentes en los jugadores. La aleatoriedad de entrada va a hacer que un juego se sienta más estratégico, que se sienta como de un alto nivel de control, o que tienes como un poquito más control
con respecto a lo que estás haciendo, y va a ser un juego que generalmente va a premiar más la habilidad de las personas. Es decir, si tú lo has jugado más veces, has tenido tiempo de analizar la estrategia y cosas de ese estilo, es más probable que vayas a ganar, obviamente. Y la aleatoriedad de salida es una sensación completamente distinta. Son juegos que normalmente se van a sentir más tácticos, son juegos en los que normalmente vas a sentir que la habilidad importa un poquito menos y vas a sentir también que son más aleatorios, aunque es cierto que no siempre va a ser el caso. Por ejemplo, si tomamos los wargames clásicos, los cuales usan una tabla de combate en la cual vas a también tirar dados para ir definiendo qué es lo que va a suceder en algunos combates, aunque son juegos que tienen aleatoriedad de salida, vamos a encontrar que se sienten bastante estratégicos. Entonces, aunque la generalidad del azar es que se pueda sentir más estratégico, más táctico los juegos o que tengan una sensación completamente distinta y nosotros normalmente relacionemos uno con el Ameritrash y uno con el Euro, la verdad es que son cosas que conviven de una manera muy interesante en los juegos de mesa. A final de cuentas, después de toda esta investigación, querido extraño del internet, tenías razón. Los juegos que tienen azar de salida son juegos que a final de cuentas van a premiar menos que tú tengas más experiencia jugando ese juego y van a ayudar a hacer que, pues, como que el campo de juego sea más parejo para todos. Si esto es bueno o no va a depender a final de cuentas de los gustos de cada persona. En lo personal yo disfruto todo tipo de juegos, pero tengo una debilidad por los juegos que tienen un poquito más de azar de entrada y en los que las decisiones que yo tomo me van a permitir hacer cosas que yo ya sé que van a suceder. Entonces, a mí me interesa saber qué es lo que más les gusta a ustedes y también me interesa saber, en cuanto a juegos, primero, qué tipo de azar y qué tipo de juegos les gustan a ustedes más y también si les gustan este tipo de videos. Y pues no olviden lo más importante, que es que jueguen mucho, que jueguen bien y que sigan viendo La Matatena.